Bueno, se habla. Yo no voy a ser tan breve como Palou, os lo imagináis. Mirad, yo empiezo por dar las gracias a Rogelio de que haya pensado en mí y me haya colocado entre este montón de gente informáticos de verdad y que saben muchísimo del tema. Yo de informática no sé nada. Me pasa como a Palou, cuando intentaron que aprendiéramos el Fortran, dijimos, qué horror, y ya lo dejamos. Sin embargo, sí que usé el 1620. Pero antes de eso, quiero hablar un poco más para recalcar el papel que el profesor Fernández Alonso tuvo en la historia del 1620. Porque quizá Rogelio ignora, bueno, quizá seguro, que ignora lo que vivimos los que estábamos al lado de don José. Vosotros pensad que en el curso 51-52, Fernández Alonso fue pionero, porque en aquella época ni se pensaba lo de salir de España y menos irse a Estados Unidos. Pues él, que había hecho toda su trayectoria de tesis experimental en química, sin embargo, no tengo ni idea de qué le pasaría por la cabeza. Lo cierto es que eligió de sitio a donde ir el Instituto de Tecnología de California. Entonces estuvo un curso trabajando con el profesor Linus Pauling. Ahora aprovecho y hago un inciso, que no tiene nada que ver, que me llama la atención que el profesor Linus Pauling no se ha nombrado con más frecuencia como un hombre pionero en toda la investigación con respecto a la química y la bioquímica. Entonces él, al elegir a Linus Pauling, tuvo claro que le gustaba la química teórica. Linus Pauling, entre otras cosas, pensar que estaba tan vinculado al estudio de los... Él tenía claro que la reacción química tenía lugar porque participaban átomos y sobre todo los electrones. Por lo tanto, él calculaba las estructuras moleculares de los distintos compuestos. Por ejemplo, fue anterior a Watson y Crick en pronosticar que la doble hélice del ADN, y todo eso con cálculos teóricos. Sencillamente calculaba las distancias que debía de haber entre los distintos aminoácidos que componen el ADN. Entonces tenía claro que en una forma lineal no podían estar y solo en una doble hélice se daban los datos que lo obtenían. Bueno, pues total, para explicaros el por qué Fernández Alonso, cuando en el año 53 yo acabo la licenciatura, me brinda a hacer un trabajo y me dijo, va a ser de química teórica. No tenía ni idea yo de lo que era aquello. El método LCAO, hoy lo de orbitales atómicos y su con cálculo lineal. Bueno, total, que empecé, por ejemplo, el primer trabajo que yo publiqué en el año 55, nada menos que se llama Diagramas moleculares, momentos dipolares y reactividades químicas de las nitroanilinas. Me gusta aclarar que en esa época, en la Facultad de Ciencias, existía una costumbre que luego se ha perdido lamentablemente, que era que periódicamente los distintos departamentos con sus distintos investigadores, pseudo-investigadores, pero bueno, buena voluntad teníamos. Entonces nos reuníamos, sobre todo en aquella época era el ICIC, o sea, física, y nosotros, química física. Me acuerdo que yo llevaba ya el resumen de los resultados que había obtenido con las nitroanilinas. Por supuesto, el momento bipolar calculado con un método semiempírico muy poco preciso no coincidía en absoluto con el resultado experimental. Pero bueno, yo aportaba ese dato.
no es por marcar medio faroles, que a estas horas imaginaos. Pero quiero que sepáis que estábamos muy al día de lo que se hacía en química, bueno, en cálculos, pero sobre todo a nivel experimental. Por ejemplo, hubo un boom de los hidrocarburos llamados cancerígenos, porque se relacionaban las estructuras moleculares con el cáncer. Entonces yo me arreé del Cancer Research miles de resultados para ver que en efecto había hechos experimentales según los cuales tales hidrocarburos, experimentando en ratitas, como siempre, seres vivos, no van a experimentar ya en muertos, entonces originaban cáncer. Y además en los herederos, etcétera, algo que ahora está todavía sin explorar del todo. Pues yo hice trabajos de cálculos teóricos de aquellos hidrocarburos. Bueno, y luego ya, para llegar al 1620, me ha emocionado mucho ver la Frieden. Esta Frieden que yo echo de menos otra anterior, que era más metálica, que yo, claro, yo no podía tocarlo porque me daba corriente. Siempre que pasaba al lado me daba corriente. Pero bueno, conseguir trabajar con la Frieden, imaginaos, que antes de eso teníamos unas calculadoras monísimas, chiquitinas, que don José había conseguido del director de Abastos de Valencia. Bueno, seguimos con Fernández Alonso. Quiero deciros que él realmente vino tan convencido de que hacía falta lo que Cosgrau llamaba cerebro, que lo nombraba un tanto peyorativamente porque decía, sí, ahora como vamos a tener un cerebrito, pues él lo tenía claro, porque ya en el instituto que había estado en California ya lo tenían. Entonces se movió lo indecible. Me dice Rogelio que me quedan 2 minutos o que ya me paso 2 minutos. Bueno, qué discreto es en lugar de decirme, oye. Bueno, pues total, que él se movió. Nadie puede imaginar, aun con el informe tan exhaustivo que ha hecho Rogelio, lo que él movía en la facultad, a nivel de sus compañeros de facultad. Nadie estaba interesado por el ordenador. Le costó mucho convencerles. Luego, a nivel de junta de gobierno, no digamos, aquello le sonaba a chino. Y luego, lo que es más práctico, se movió él a título personal en la caja de ahorros, porque él tenía amistades como buen gallego en todos los sitios. Y mira por dónde conocía mucho al que era entonces director de Bancaja. Total, eso por señalar su empeño de que hubiera un ordenador. Con respecto al ordenador, podéis deducir que yo realmente lo utilicé poco, porque prácticamente dejé de investigar cuando Fernández Alonso se fue a Madrid, porque nos quedamos sin posibilidad de seguir haciéndolo. Y solo deciros que yo perforé bastantes fichas, pero mi mano derecha en perforación fue Beatriz, que está por aquí, la mujer de Paco Tomás, que estaba entonces en química física. Entonces ella sabe el esfuerzo que tuvo que hacer con los trabajos que yo le mandaba, porque en mis últimos trabajos de investigación me era pequeño el 16-20. Entonces, a través, que alguien de física lo explicará con más detalle, a través de física, de un PDF, pues llevábamos el montón de fichas que ellos llevaban. Yo creía que era la Junta de Energía Nuclear y el otro día me aclararon que no, que era la Universidad de Madrid, donde ya hacían cálculos muchísimo más elevados. Ya interpretábamos espectros, además biexcitados, que los químicos que están aquí, bueno, los que no seáis químicos os podéis imaginar un montón de electrones que se excitan a distintos niveles de energía, no a la par. A lo mejor uno pasaba a un estado singulete, el otro estaba... O sea, solo diseñar la imagen
del trabajo que hacíamos. Yo creo que ahora, y me dice que ya se han pasado los 2 minutos. Bueno, pues total, que sobre todo el estar muy contenta de estar aquí y haber estado en contacto con un montón, como os digo, de gente verdaderamente informática, que yo no soy ni siquiera aficionada. Entonces, pues nada, ya no puedo decir nada más porque ya no. Yo creo que por deferencia al público les brindamos la oportunidad de que me pregunten algo.